Es posible que la decisión última que tomó Carlos Thompson la hubiera preparado mucho antes de llegar acá a Buenos Aires. Pero nos preguntamos, ¿quién era Carlos Thompson en los últimos tiempos, antes de venir acá? Tal vez una noticia pequeña en los diarios, unas líneas, una noticia a una columna. Carlos Thompson, el galán, el actor, la figura, el que no quería ser olvidado, volvió a la Argentina y volvió a ser aquel Carlos Thompson que había sido cuando trabajaba con María Félix, con Zuli Moreno, con todas las grandes estrellas del cine a comienzos de los 50 y cuando era el gran rostro para la posteridad y debió irse a triunfar o a lo que fuera en Hollywood, en Europa y en algún otro lugar. Carlos Thompson volvió acá y cumplió quizá con esa decisión que ya había preparado, pero cuando la tomó había vuelto a ser la gran estrella y merecía el aplauso. Pero el túnel era interminable y sus muros parecían ser de piedra negra y yo no sabía qué pasaba del otro lado. ¿Qué era de ella en esos intervalos anónimos? ¿Qué extraños sucesos acontecían fuera? Hasta que veía una luz y creía que era una salida. Y me precipitaba ansiosamente para escapar por fin de mi prisión y reunirme con María. Pero solo encontraba el muro. El muro, el muro. Y otras veces, en alguna extraña ventana, veía a ella, a María, que me miraba con un rostro triste y silencioso, a través del cristal. Pero no podía ni siquiera tocarla con mis manos, como si estuviera en otro mundo, hasta que se desvanecía, desapareciendo de mi vista. Juan Carlos Mundín Shafter Thompson. ¿Todo eso? Todo eso, pero quedó y queda para siempre Carlos Thompson, que es legalizado como mi nombre oficial. Pero quizá interese o recuerde para el espectador interesar los nombres Mundín, Shafter, bueno, ¿de dónde provienen? Son todos nombres de familia, ¿verdad? Del lado paterno y materno. Entonces, cuando yo empecé a escribir y a publicar, hice un experimento, quise diferenciar mi vida de escritor de la de actor, pero no funcionó. Ya era conocido como Carlos Thompson, entonces abandoné la cosa de Mundín Shafter y quedé Carlos Thompson, que es mi nombre, es mi identidad total. O sea que no es un nombre de galán. No, es un nombre de familia. Pero también es un nombre de galán. ¿Pensás que el público no opina lo mismo? Bueno, eso es problema del público, pero lo es, sí, en efecto. Carlos, ¿cómo llegaste a hacer tu primera película, que fue un papel muy llamativo, aunque muy breve, en Y mañana serán hombres, en el año? 1939. Fue de una manera totalmente accidental. Estábamos en una fiesta de familia aquí en Buenos Aires con mis padres, yo tenía 16 años, y ahí me presentó mi padre a un señor que era un amigo viejo de él de los tiempos de aviadores pioneros, y que era director de cine, había sido cronista y director de cine en Hollywood, Carlos Borcosque. Y yo era un fideíto así de 16 años y no había tenido ninguna experiencia teatral ni cinematográfica. Entonces Borcosque, al conocerme, le dijo a mi padre: su hijo es el tipo que estoy buscando para un personaje en una película que voy a empezar en unos meses sobre una cuestión de delincuencia juvenil, un instituto semipenal para jóvenes delincuentes y demás. Y entonces me preguntó si me gustaría ser actor, y mi padre, antes que contestara, yo dijo: a este le gustaría ser de todo. Y entonces Borcosque me ofreció un test, lo hice, gané el personaje, hice mi interpretación, que era un personaje muy emotivo, de un chico que no quiere ver a su madre y llora y demás, pidiéndole a Sebastián Chiola, mi gran amigo, que era el director del instituto, que no me hiciera ver a mi madre, que era una prostituta y demás, un drama de familia en esos tiempos muy acuciante. Y lo extraordinario que ocurrió es que yo no tenía ni idea de lo que era ser actor, por supuesto. Pero la juventud es en sí misma una forma de talento, los jugos de la juventud ayudan. Y al día siguiente del estreno, el más asustado era yo cuando leí Carlos Thompson, Revelación del Año. Y ahí empezó mi carrera, accidentalmente. ¿Quién de ustedes es Esteban Rubio? Yo, señor. Acércate. Una señora que dice ser tu madre está en esa oficina y quiere verte. Pero aquí dice... ¿Podría hablar a solas con usted, señor? ¿Por qué no? Venga. Explícate. Yo no tengo madre, señor. ¿Y esa señora? Tendría que contarle.
Cuéntame, te escucho. Yo vivía en Bahía Blanca, señor. Mi madre se vino a Buenos Aires apenas nací yo. Mi padre murió, me cuidaban unos parientes. Un día, hace 4 meses, mi madre me escribió desde aquí. Había ganado mucho dinero, decía, y quería verme. Me mandó para el pasaje. Me vine feliz de encontrarla, de tener madre otra vez. Adelante, no tengas temor. La encontré tan bonita, tan elegante, vivía tan bien. Pero todo era tan raro en la casa, el ambiente, los amigos. Comencé a comprender. Yo no soy un niño, señor. Tales cosas. Fui de la casa, anduve vagando, trabajando algo, viviendo de cualquier cosa. Por vagancia se han traído aquí. Señor, yo no quiero verla. Otros hijos quieren a sus madres. Yo no puedo. Quisiera decir lo que nadie desea. No tengo madre. Señor, yo no quiero verla. Por favor. Vos tomaste conciencia de que tu imagen era la de un galán, pero idealizado. Es decir, un hombre pero idealizado. Un hombre en lo mejor de sí mismo. Es decir, la nobleza, la ponderación, el equilibrio. No un galán cualquiera, sino el galán. Mira, te voy a contestar con absoluta franqueza, porque no estamos haciendo juegos de salón. No tomé conciencia de eso. Eso a mí me pasó. Eso saldría de mi piel, de mi manera de ser, de actuar. No te olvides que yo estaba aprendiendo el oficio de actor. Estaba suficientemente preocupado y alarmado por lo que hacía, para no preocuparme de la imagen que estaba proyectando, sino de hacerlo bien. Como decía Spencer Tracy, llegar puntualmente, saber el diálogo y no golpearse contra los muebles. Entonces, yo hacía lo mejor que podía. Y eso que se me atribuye después, me vino después como eco de mi trabajo. Yo no era consciente de eso en absoluto en ese tiempo. Y a mí me encanta la imagen, es muy agradable, pero, repito, no tenía eso que habría quizás resultado en vanagloria, no existía en mí. Yo trabajaba como un caballo para aprender. ¿Por qué no nos hablas de tu papá y de tu mamá? Mis padres, como en la mayoría de los casos, las dos figuras consulares de mi vida. Mi madre era nacida en Buenos Aires, adoraba a su país y en mi entender era una formadora magistral de hombres. Es decir, en mi educación yo vi una madre profesional que sabía lo que había que enseñarle a un hombre para que fuera caballero en su vida. Y mi padre, la misma escuela, era escritor, había sido diplomático y
fue conocido en la Argentina y en toda Latinoamérica mucho en los años 30, cuando él inventó lo que no existía hasta entonces, el comentario, es decir, la conferencia radiotelefónica diaria de 15 minutos, no comentario de noticias. Era un hombre de gran erudición y él fundó su prestigio en eso con su nombre Jorge Leal. Ese fue el seudónimo de él con que hizo el prestigio intelectual en el país y en Latinoamérica. Y yo los quería profundamente, por supuesto, mis grandes maestros, los dos. ¿En qué barrio naciste? Nací en la calle Tacuarí, en Buenos Aires. ¿Tenés recuerdos de aquel viejo barrio? No, en absoluto, porque muy pequeñito ya mis padres se mudaron a Belgrano, cerca de las barrancas de Belgrano, y después nos fuimos a Entre Ríos y Corrientes y pasé casi toda mi infancia en el campo salvaje, montando en pelo y demás, una infancia de ensueño tuve yo, muy parecida a la de Huckleberry Finn, el personaje histórico de la literatura norteamericana de Mark Twain, pero más, porque era mucho más peligrosa la vida, pero mi padre, con gran talento moral, digo, a mí y a mis dos hermanas, que tenían 2 y 3 años más que yo, nos empujaba hacia el peligro, pero nos enseñaba antes cómo no caer en el peligro y hacernos matar o herir. Así que nos educó, como se llama hoy en Israel, como sabras, como hijos de la tierra. Éramos gauchitos, los tres, mis dos hermanas y yo éramos del campo. Yo no soy un hombre de ciudad. Nuestros padres nos trataban un poco como muñecos y otro poco como seres delicados. Nos educaron con mucho amor y mucha firmeza. Y éramos 5 que eran 1. Y como viajamos mucho, nuestro arraigo era hacia nosotros, no hacia el exterior. Ese era nuestro mundo, nosotros. Ese nosotros pasa por distintos lugares. Ese nosotros viaja muchísimo. Yo nací en Nueva York, mi hermana nació en Virginia, en Estados Unidos, y Carlos nació en Buenos Aires, el porteño de la casa. Pero también vivieron en provincias, ¿verdad? Sí, porque mi padre era entrerriano, había nacido en Hernandarias, que había fundado don Martín Shafter, mi bisabuelo. El padre de papi era santafesino, y además de eso viajamos muchísimo, hemos vivido en Corrientes, hemos vivido en Mendoza, en Estados Unidos, y éramos tan uno, a mi padre no iba a ninguna parte, él decía o vamos todos o no va nadie. Y yo en ciertas épocas decía, yo pienso que chicos crecimos sentados en la parte de atrás del auto. Por ejemplo, la vida de ilusión, de cosa preciosa. Papi fue un precursor de aviación en este país. Y él hizo que se hiciera una colecta, que hicieron todas las señoras de Concordia en Entre Ríos. La ciudad compró un avión y vinimos todos a Buenos Aires desde Concordia a buscar el Concordia, que así se bautizó. Y nosotros con la niñera y el secretario de papi volvimos por tren y ellos dos volvieron con el avión y fuimos todos a esperarlo. Y luego para obligar en cierto modo a la gente que aún no creía en la aviación, porque hablo de 1927-28, a volar, los hombres que no se animaban, subía mami, bajaba, iba con el casco, se lo daba a un señor y le decía, ahora le toca a usted. ¿Y quién le decía que no? A esa mujer. O de lo contrario nos sacaba a nosotros a volar. Carlos, dicen que son las madres las que le enseñan a los hijos el lenguaje del afecto. Según esa teoría, un buen galán es alguien que fue muy querido y muy atendido por su mamá. ¿Es tu caso? Bueno, como dije antes, mi madre era un personaje magistral en la educación de un hombre, en la educación de su sentido del deber y del honor, y para mí fue muy importante en mi vida matrimonial, en mis 31 años con mi Lili y de mi casamiento, el hecho de que yo fui casado 3 veces antes en mi infancia sin saberlo, es decir, tenía una madre y 2 hermanas ejemplares, es decir, que aprendí a inhalar el perfume espiritual de la mujer. No me ocurrió como le ha ocurrido a muchos hombres, que conozco casos de amigos y demás, que cuando entran a la vida de hombres, a tener relaciones con mujeres, no saben lo que es una mujer. Han crecido o no cerca de su madre y sus hermanas, ¿verdad?, en su hogar, o sin tener hermanas y con una madre más o menos institucional, indiferente. Y yo, como estaba sin saberlo, pero profundamente enamorado de mi madre y mis hermanas, es decir, las adoraba, concebí en mi infancia ya el amor por la mujer, el objeto de amor que es la mujer, no las mujeres en plural, que ya es otra cosa, la mujer. Y en eso
Para tomar tu pregunta, sí, mi madre, profundamente culpable en el buen sentido de la palabra. Un tren. Uno ve pasar los paisajes a una gran velocidad. Pasan personas, pasan acontecimientos y casi no nos dejan ningún rastro. Muy pocos se recuerdan con el pasar del tiempo. Y uno de esos pocos fue para mí Carlos Thompson. Yo lo conocí durante la filmación del crimen de Oribe, cuando hacía mis pininos como periodista hace 40 años. Y bueno, me ha dejado el recuerdo de su voz cálida, de su mirada fraternal, de su buena disposición. Nos vimos a lo largo de reportajes y de entrevistas y de notas. Y recuerdo que yo lo miraba tratando de compararlo con otros galanes del cine argentino y me decía a mí misma, él no es un galán, él es el galán. Es decir, esta figura imaginaria en la que se juntan la belleza espiritual y la belleza física. Ha habido actores mejores y peores que Thompson, ha habido galanes mejores y peores, pero si esto puede ser considerado como un mérito, yo creo que es él el que ha quedado incorporado a la memoria del cine argentino como el galán. Ruhe! Bitte, treten die Herrschaften mir nahe. Stesse, aus Ihrer Erscheinung sehe ich, Sie sind eine kluge Frau. Sie haben überlegt, Sie machen keine Schwierigkeiten. Monsieur oder Herr Räuber oder wie wollen Sie angeredet werden? Das ist unser Hauptmann, du Fatzke. Ich bin Baron Sperle. Ich beziehe Einkünfte aus mehr als 50 Dörfern. Ich weiß, Herr Baron. Ich bin auch Räuber. Mit welchem Recht verlangen Sie Geld für meine Braut? Mit gleicher Recht wie Graf Sandau. Er gibt Ihnen seine Tochter, wenn er bekommt Geld. Und ich gebe Ihnen seine Tochter, wenn ich bekomme Geld. Kommt Hesse, sehen Sie da einen Unterschied? Por aquella época se hablaba de dos galanes argentinos en Hollywood. Fernando Lamas, que se había ido un poco antes, y Carlos Thompson. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo? Pero, claro, Fernando se fue 5 años antes que yo. Cuando él se fue yo todavía estaba en la incubadora, estaba verde, ¿verdad? Estaba en esos años indefinidos que yo dije el inalcanzable. Y con Fernando éramos amigos aquí en Buenos Aires, nos conocíamos de aquí, nos encontramos de nuevo en 52 cuando llegué yo y me dio una recepción, me recibió con los brazos abiertos como viejos amigos que éramos. Lo que sí estaba claro es que al galán Thompson lo mandaban al desierto, porque ya fuera en el Fuerte del Valor o después en el Valle de los Reyes, siempre había mucha arena caliente cerca. Eso lo filmamos en Egipto. Hicimos interiores en Hollywood, pero la carne de la película, la mayor parte fue filmada en decorados naturales, en Luxor, ¿verdad? En el Nilo y demás, con Eleanor Parker y mi gran amigo Bob Taylor, Robert Taylor, y Kurt Kasner, el actor de carácter de la Metro, que era un gran amigo también de origen austríaco, vienés.
Y ahí se cimentó una amistad que habíamos empezado en Londres, Robert Taylor y yo. Éramos hermanos realmente, nos queríamos entrañablemente como amigos, y era uno de los hombres más caballerescos que he encontrado en mi vida. Tan es así que en Hollywood se le decía The Last Gentleman of Hollywood, el último caballero de Hollywood, porque era impecable y ejemplar. Carlos, ¿en el Valle de los Reyes no te molestó hacer un poco el villanote de la película? No, al contrario, fue una oportunidad de hacer un trabajo ya más de carácter. Me acuerdo que fue celebrado para mi gran halago, otra vez mi sorpresa de pellizcarme, que salió una página en un diario en New York, que decía el malvado más encantador de la pantalla, o así decía el título del artículo, del editorial, con una fotografía mía. No, fue una oportunidad extraordinaria, muy interesante, en que al final me mataba Bob Taylor, teníamos una pelea enorme y yo me caía como una gallina muerta desde arriba de un monumento egipcio. En Luxor, nada menos. En Luxor, eso es, del templo. Carlos, me da la impresión de que tu estancia tan larga y tan importante con Lily Palmer reanimó en vos una vieja vocación, la del escritor que había cuando escribió aquel libro de cuentos y aquella novela publicada acá en la Argentina. No, si puedo corregirte una cosa, el valor de la palabra que usas, reanimó. Eso no hacía falta reanimarlo porque yo nunca dejé de escribir en mi vida. Yo empecé a escribir a los 7 años, esa era mi vocación total y sigue siéndolo. He nacido escritor, aprendí a ser actor, aprendí el métier del teatro y el cinematógrafo, y escribir ha sido el llamado de toda mi vida, ¿verdad? Lo que sí es que nosotros, como vivíamos en una montaña, en una granja a 1000 metros de altura en los Alpes suizos, teníamos, cuando estábamos en casa, la quietud absoluta de hacer eso, concentrarnos, pensar, yo escribir y ella pintar. Ella ya no quería ser actriz, lo quiso en su juventud, y después la dinámica de su carrera la llevó más y más a consagrarla, pero su única ambición era pintar. Eso es lo curioso que pasa muchas veces en la vida de los actores, que tienen destinos duales y la gente cree que son solamente actores o actrices. Ha habido muchos actores y actrices que han sido pintores, pero vocacionales, ¿verdad? Como hay pintores que son cocineros vocacionales. Y esa vida, para tomar lo que dijiste tú, esa vida de claustro casi que hacíamos en la montaña, felices solos con nuestros perros y la gente que trabajaban con nosotros en la casa, nos permitió la concentración total en nuestro trabajo. Y a mí en escribir, porque yo me retiré del cine a los 40 años, e hice un Canto del Cisne a los 42, y me fui a mi casa y me entregué casi a un anonimato, 15 años en que no hice nada más que escribir novelas, cuentos largos y demás, al tiempo que daba conferencias en muchos países del mundo, que lo hago ahora ya hace casi 30 años, ¿verdad? Mi vocación de enseñar, es decir, de pasar lo que he aprendido a los demás, a la juventud. Carlos, nadie mejor que vos nos podría dejar un retrato personal de alguien muy querido en todo el mundo, Lily Palmer. Bueno, es mi vida y mi destino. Lily fue la mujer total durante 31 años, la perdí hace 4 años, y fue no solamente el gran y total amor sobrio y maduro de mi vida, el verdadero para siempre, sino que tenía una calidad muy especial que compartíamos, yo con la escuela de mis padres y ella con la escuela de sus padres. Es decir, 2 semanas después de empezar a hacer nuestra vida juntos en Londres, en el 54, le dije, tú podrías ser la hija de mi padre. Y ella me dijo, y tú podrías ser el hijo de mi padre. Es decir, nos reconocimos como viniendo, que éramos 2 plumas de un mismo pájaro, veníamos del mismo nido, de la misma disciplina, de la misma educación, de los mismos valores. Y entonces, cuando se desarrolló nuestra vida, nuestro destino común, que era uno, éramos una persona, era una cosa maravillosa nuestra vida. No estoy contando fábulas de Walt Disney. En mi matrimonio era un matrimonio sano y normal. Había las peleas, los enojos, los golpes de puerta, generalmente papá el que las golpeaba. Un matrimonio normal y sano. Pero volviendo a Lily, la mujer total, tan como decía el poeta Rilke, el austríaco, decía, hay amores que son como una madre y una muerte. No se los puede reemplazar.
Olga en ATC. Ya viene.